Conoce a nuestro canino. Nombre del canino, Harry. Edad, 7 meses. Raza, mestizo. Rasgos que lo caracterizan: es de talla pequeña, sus ojos son entre verdes y azules, mancha blanca en la frente, patitas blancas y ama dormir. Objetivo general. El canino seleccionado con características específicas: un buen temperamento, sociable con las personas y otros animales, equilibrado y fiable, dejarse manipular, acariciar y tocar como la capacidad para trabajar, identificará y disminuye los síntomas de ansiedad de pacientes en proceso psicoterapéutico a través de estímulos condicionales bajo un formulario durante 2 meses en horarios estrictamente establecidos. Objetivos específicos: seleccionar al canino coterapeuta cumpliendo características: un buen temperamento, sociable con las personas y otros animales, equilibrado y fiable, dejarse manipular, acariciar y tocar como la capacidad para trabajar. Entrenamiento del canino coterapeuta en base a un formulario conductista. Identifique y disminuya los síntomas de ansiedad en pacientes durante el proceso psicoterapéutico. Condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico fue propuesto por Ivan Pavlov, el cual es un proceso de aprendizaje mediante el cual un organismo establece una asociación entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado. Dentro de este condicionamiento se utilizan fórmulas para establecer el aprendizaje, las cuales se utilizaron dentro del entrenamiento canino: estímulo incondicionado, EI, estímulo condicionado, EC, y respuesta condicionada, RC. Metodología del entrenamiento: revisión del documental, observación y elección del canino, uso de 3 distintos sonidos, clicker, campana y silbato, los cuales corresponden al estímulo condicionado. Uso de 3 distintos alimentos, hueso, croqueta y carne, los cuales corresponden al estímulo incondicionado. La asociación del estímulo condicionado y el estímulo incondicionado para que el canino Harry pusiera en práctica lo aprendido, y simulación del síntoma de ansiedad. Justificación: los trastornos de ansiedad son afecciones en las que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden inferir con las actividades diarias, como el desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones entre las personas. Es por eso por lo que en este proyecto se busca refutar las bases teóricas y la metodología para poder entrenar a un canino para que éste detecte y ayude al dueño o paciente a calmar y controlar su ansiedad. Fase 1. Elección del sonido, estímulo condicionado. Durante 7 días se le presentaron al canino 3 sonidos, los cuales se iban presentando con un intervalo de 5 segundos, por lo que se iba tomando nota para cuando finalizara la semana ver cuál fue el seleccionado por el canino. Los sonidos son: Y1 igual a clicker, Y2 igual a campana, Y3 igual a silbato. Durante los primeros días de la fase 1 del entrenamiento, Harry únicamente volteaba hacia donde estaban los sonidos, pero no iba hacia ellos, y desde este momento a los que más reaccionaba era el silbato Y3.
Conforme iban pasando los días de la fase 1 del entrenamiento, Harry cada vez iba discriminando más los sonidos y quedándose únicamente con el silbato Y3. Al finalizar la fase fue clara la discriminación de los sonidos, por lo que se generó la respuesta condicionada y esta primera etapa fue exitosa. Resultados de la fase 1, elección del sonido. Estímulo condicionado. Como podemos observar en la gráfica número 1, desde el día 1 hubo una preferencia notable por el Y3 silbato. Y como podemos ver en la tabla número 1, el seleccionado por el canino fue el Y3 silbato con 107 veces, dejando en segundo lugar al Y2 campana con 47 veces y en último lugar al Y1 clicker con 14 veces. Fase 2, elección del alimento, estímulo incondicionado. Durante los 7 días se le presentaron al canino 3 alimentos, los cuales se iban presentando al mismo tiempo en un recipiente, por lo que se iba tomando nota para cuando finalizara la semana hacer la suma correspondiente y obtener el alimento seleccionado por el canino. Los alimentos son X1 igual a hueso, X2 igual a croqueta, X3 igual a carne. Durante los primeros días de la fase 2 del entrenamiento, Harry desconfiaba un poco de los recipientes, por lo que solo se acercaba a olerlos. Conforme iban pasando los días de la fase 2 del entrenamiento, Harry ya comía de los recipientes, empezando a discriminar los alimentos. Al finalizar la fase fue clara la discriminación de los alimentos, por lo que se generó la respuesta incondicionada y esta segunda etapa fue exitosa. Resultados de la fase 2, elección del alimento, estímulo incondicionado. Como podemos ver en el gráfico número 2, desde el día 1 hubo una preferencia notable por la carne X3. Sin embargo, en el día 2 hubo una preferencia por el hueso X1, pero como podemos ver en la tabla número 2, el alimento seleccionado fue carne X3 con 77 veces, dejando al hueso X1 en segundo lugar con 15 veces y a la croqueta X2 en último lugar con 0 veces. Fase 3, asociación, estímulo incondicionado con estímulo condicionado. Durante la tercera fase se le presentaron al canino los estímulos seleccionados durante la primera fase, el cual fue el Y3 silbato, y la segunda fase fue el X3 carne, buscando la asociación del estímulo condicionado S de sonido con el estímulo incondicionado EI de comida, por lo que al sonar el Y3 el canino se acercaba a la persona y obtenía como recompensa el X3. Esto al igual se llevó a cabo durante una semana, 1 hora por día. En los primeros días de la fase 3, Harry se acercaba muy despacio hacia donde estaban los sonidos, ya que aún no identificaba que habría una recompensa, por lo que al sonar el silbato Y3 se le enseñaba la carne X3.
Mediante iban pasando los días de la fase 3 del entrenamiento, Harry ya asociaba los estímulos, por lo que estaba muy impaciente. Es por eso que se le pedía que se sentara y después se sonaba el silbato Y3 para que se acercara a la entrenadora y obtuviera la carne X3. Siéntate. Eso, muy bien. Al finalizar la fase 3, Harry ya identificaba que hasta que escuchara el silbato Y3 se tenía que acercar y así obtendría la carne X3, por lo que esta tercera etapa fue exitosa. Resultados de la fase asociación de estímulo incondicionado con estímulo condicionado. Como podemos observar en la gráfica número 3, el número de aciertos es alto y el tiempo de respuesta es promedio, por lo que se considera esta fase exitosa, ya que si vemos la gráfica 3.1, solo 3 días tuvo errores y el mayor número de errores que tuvo fue de 2 en un día y como total tuvo 4 errores en toda la semana. Fase 4. Identificación del síntoma del paciente, simulación. Durante esta última etapa se estimuló al canino con el objetivo de identificar los síntomas de ansiedad, por lo que al inicio de la semana, al tocar el estímulo condicionado S de sonidos, se tenía que hacer una simulación de una crisis de ansiedad. Después, cuando el canino se acerca, se simulaba que los síntomas disminuían para que lo asociara. Finalmente, se le daba el estímulo incondicionado EI de comida. Mediante pasaba la semana, gradualmente se iban quitando ambos estímulos, primero el sonido y después el alimento, para que el canino logre identificar el síntoma, se acerque y como recompensa obtenga cariños, caricias y abrazos, por lo que se reemplazó el estímulo condicionado S por los síntomas del paciente y el estímulo incondicionado EI por las caricias. En los primeros días de la fase 4, Harry se acercaba solo por los estímulos, sin identificar el síntoma de ansiedad, sin embargo, sí volteaba a ver al paciente. Conforme iban pasando los días de la fase 4, se le suspendió a Harry el sonido del silbato Y3, por lo que ahora el estímulo condicionado S era la crisis de ansiedad, sin embargo el estímulo condicionado carne X3 seguía. Al finalizar la fase 4, se le quitaron ambos estímulos de manera que ahora el estímulo condicionado S es el síntoma del paciente y el estímulo incondicionado EI son las caricias y cariños. Resultados de la fase 4. Identificación del síntoma del paciente, simulación.
Como podemos ver en la gráfica 4, durante la semana tuvo entre 12 y 18 aciertos por día, y como vemos en la tabla número 4, de un total de 106 veces que el canino detectó el síntoma durante los 7 días de entrenamiento, mientras que si observamos la gráfica 4.1 podemos ver los errores por día y podemos notar que un día se equivocó 8 veces, mientras los demás días tuvo entre 2 a 5 errores, por lo que en la tabla 4 obtenemos que los errores de la semana fueron 27. Con estos resultados, teniendo mayor porcentaje el número de veces que detectó y disminuyó el síntoma, podemos decir que esta cuarta fase fue exitosa. Hipótesis seleccionadas. Nuestra hipótesis alternativa número 1, la cual nos dice que el estímulo favorece la factibilidad del entrenamiento del canino para la modificación de la conducta en la identificación y disminución del síntoma de ansiedad en un paciente en un proceso psicoterapéutico es completamente verificada, y nuestra hipótesis alternativa número 3, la cual nos dice que el tiempo de entrenamiento facilita que el canino identifique y disminuya síntomas de ansiedad en pacientes en un proceso psicoterapéutico, también es completamente verificada. Además, de acuerdo a los datos investigados y a la experiencia en el entrenamiento, se puede ver y sentir la mejoría y la disminución de síntomas al tener este apoyo canino. Como conclusión del proyecto, obtenemos la importancia del entrenamiento canino, ya que personalmente cuando inició el entrenamiento yo no estaba muy familiarizada con estos temas, y aunque el entrenamiento canino y el trabajo escrito fue un poco difícil para mí, ya que no soy una persona que tenga mucha paciencia, cuando lo terminé creo que dio excelentes resultados, y creo que el entrenamiento canino y por ende la asistencia canina debería de ser más reconocida, ya que tiene muchísimos beneficios. Bueno, mi conclusión sobre este experimento, este proyecto, me gustó. Al inicio no lo entendía, pero conforme pasaban las fases y llegamos ya a donde el canino tuvo que identificar los síntomas, fue donde en realidad vi que cómo es que todo hizo sentido, cómo todo se ensambló de cierta forma en la que en realidad logramos cumplir el objetivo. Me hubiera gustado haberlo hecho de forma presencial, haber estado ahí con el canino, o simplemente haberlo visto, haber cooperado un poco más, porque me parece que es un poco más interactivo esto, pero me gustó. Es una buena experiencia que nos llevaremos esto en la carrera.